Bueno, seguimos aquí entonces debatiendo sobre la actualidad política de la semana, que por supuesto sigue marcada por la configuración del nuevo gobierno de Mariano Rajoy, también por las decisiones del Partido Socialista para liderar la nueva oposición a este nuevo gobierno y a Mariano Rajoy. La ejecutiva federal del Partido Socialista Obrero Español tuvo lugar este fin de semana pasado. Todo parece indicar que será otra vez Rubalcaba quien responda a Rajoy en el debate de investidura, que ya tiene fecha, el próximo 22 de diciembre, el día del sorteo de Navidad. Está claro que Rubalcaba no tiene la más mínima intención de apartarse de la escena política. ¿Creéis que habrá otra vez un duelo entre Rubalcaba y Carme Chacón, Jacinto? Yo lo dije aquí hace algún tiempo, yo lo que confío en el PSOE, por lo bien que representa para la democracia, que haya una posible alternancia, es que ninguno de los dos estén. Pero es posible que la lucha se produzca en esa clave con una tercera o cuarta persona que posiblemente pudiera aparecer. Yo creo que a lo mejor incluso el propio Pachi puede acabar... ¿Pachi? El Lehendakari. El Lehendakari López. Pachi López puede acabar en ese congreso que decidirá quién va a ser el secretario general del PSOE. El que dé la réplica a Mariano Rajoy el día de la lotería, qué suerte los ministros, eso sí que les va a tocar la lotería, ¿verdad? Bueno, y a todos los españoles. Bueno, pues parece normal porque es el portavoz del Congreso y es el que de alguna forma está llevando la campaña. ¿Tú, Ana, crees que va a surgir también un outsider, aparte de Chacón y de Rubalcaba? Yo creo que... alguien que reemplace al Zapatero, a lo mejor. En este momento es un partido. Tiene un grave problema y parece que lo que hemos visto estos días es tanto a Rubalcaba como a Carme Chacón que se están enrocando, cuando en este momento lo que necesita el partido es dar paso a una generación nueva. La foto del otro día de la ejecutiva era la foto de los perdedores. Rubalcaba no hizo autocrítica, pero los que estaban allí tampoco estaban en condiciones de exigir explicaciones, porque tanto Barreda como Vara, como Tomás Gómez, como Carme Chacón, todos ellos son perdedores en las elecciones. Con lo cual yo creo que el futuro para el PSOE pasaría por intentar buscar a alguien que sea o de otra generación o bien incluso de la generación de Zapatero, pero que haya estado al margen de Zapatero, es decir, de la generación de Zapatero, pero que no haya estado dentro de la órbita de Blanco. Entonces, Chacón. No, Chacón estos años ha estado en el gobierno de Zapatero y no es la renovación. Yo creo que una persona que ha estado con la premisa estos años allí, yo creo que haría, y además joven. Los resultados en Cataluña han sido malos. Yo creo que haría falta una renovación con otra persona que no esté entre este grupo que han perdido las elecciones. Ese grupo tiene razón, en la foto de los perdedores, sí, como en las anteriores lo fue los hoy ganadores. Yo creo que realmente lo importante... No, la pérdida de poder que ha tenido el PSOE en autonomías, ayuntamientos, gobierno central, no es lo mismo porque, por ejemplo, el Partido Popular siempre ha tenido autonomías importantes. Entonces, ahora en este momento, lo único que le queda al PSOE es prácticamente Andalucía y, bueno, y el País Vasco con apoyos, pero no le queda nada más. Además de los gobiernos le cede la crisis. Veremos dentro de unos cuantos tiempos cómo está la historia. Arturo, ¿tu opinión? Bueno, vamos a ver. A mí yo creo que Chacón podía ser una buena candidata para sustituir a Zapatero. El que no es candidato, yo creo, es Rubalcaba. Yo entiendo que Rubalcaba, supongo que el próximo debate puede ser un poco el canto del cisne, porque yo creo que no pinta nada en la política en este momento. Chacón sí que puede tener. Y yo, como siempre he dicho, que me parecen muy bien los candidatos del PSOE, que pueden ser muy débiles frente al PP, pues yo opto perfectamente por Chacón. Me parece que es una persona que sería un candidato que sería débil frente al PP, y Pachi ya no digamos. Pachi yo creo que sería mucho más vulnerable, puesto que tampoco es excepto estar en el País Vasco gobernando sin tener los votos ni suficientes ni necesarios, que siempre le echa un cara, pues también sería un candidato bastante débil
el PSOE no creo que ganase nada con ninguno de estos dos que... De todas maneras, parece que todo es una cuestión de apoyos, ¿no? Porque, bueno, ayer salía ese curioso total de Bono, en el que decía que él quería un jefe del partido que pudiese gritar con vigor "Viva España", haciendo una alusión a que Chacón era catalán y que no lo haría, ¿no? Que le costaría mucho. Hoy se retractaba y decía que no le importaba. Felipe González ya salió diciendo ayer también, o esta mañana, que Chacón podía ser una buena candidata. Perdona, que algunas televisiones han sacado a Chacón gritando "Viva España" para que se enterara Bono también. Quiero decir que lo ha dicho muchas veces. Cada vez que ha pasado revista a las fuerzas. Claro. Pero a Bono solo le faltaba decir: hace falta un hombre moderado, un hombre que grite "Viva España", un hombre que sea de Albacete, un hombre que haya sido presidente del Congreso, porque parecía que se estaba autodefiniendo. Pepe, ¿cuál es tu sabia opinión sobre esto? Muchas gracias por lo de sabia, ¿no? Pero yo creo que en este momento el PSOE está falto de un proyecto, de una conexión con la calle, está falto de un discurso, y de ahí pues todas estas historias del Bono por un lado, Alfonso Guerra por otro, Felipe González por otro, Rubalcaba y Chacón haciéndose la guerra mutuamente, que por cierto el otro día en la foto que aparecía de la ejecutiva, pues nos miramos, nos odiamos y nos despreciamos, como hacían Ortega y Unamuno según la leyenda urbana, ¿no? Yo creo que al PSOE le falta eso, proyecto, discurso, y luego le falta banquillo, porque no hay, vamos, yo, por la gente que conozco y que trasciende a los medios de comunicación, los diputados electos, no hay donde poner el ojo de un recambio con ciertas garantías, con solvencia, para gobernar este país pensando en el futuro. Zapatero. Y eso a mí es lo que me parece... Zapatero, sí, esa ya fue opción, ¿no? Pero es que con Zapatero muere toda una generación, lo acaba de decir Ana, me parece, ¿no? Y no hay nadie, porque yo creo que el propio Zapatero y los que estaban con Zapatero no dejaron crecer la hierba debajo de sus pies, con lo cual no brotó absolutamente nada. Se habla de Eduardo Madina, por ejemplo. Él ha dicho ya que no. Él ha dicho que no de momento, ¿no? Yo no creo que, ahora no se postula, no creo que lo descarte en el futuro. Pero es que no ves a nadie con garantías de gobernar este país. Y lo grave de la situación, si yo fuera el PP, si yo fuera Mariano Rajoy, además estaría preocupado, porque a mí, como presidente del gobierno, me interesaría un partido socialista solvente y serio con el que poder sentarme, discutir y pactar los grandes asuntos del país. Pues tienen unas elecciones dentro de nada, ¿no? En la comunidad donde han sido su fuerte, ¿no? Si seguramente tendrán casi ahí, parece que el tiro de gracia, ¿no? Sí. Lo que le queda a la carrera política. No podía sentarse seriamente con los del PSOE ni cuando estaba en el gobierno, menos se podrá sentar estando en la oposición. Es que no va a tener una oposición más responsable de lo que lo fue el gobierno hasta ahora, me da la impresión. O sea, va a ser una oposición... Cuando hablo de oposición, hablo en el sentido de que las grandes decisiones que tiene que tomar Mariano Rajoy y el gobierno que él forme para la gobernanza de este país y sacarnos a todos de la crisis van a necesitar grandes pactos de Estado. En este sentido, si tienes una oposición mayoritaria en descomposición, pues no tienes interlocutores. Puede haber tantas fracciones en el PSOE como cabezas pensantes que hay ahí, ¿no? Por eso digo que tener una oposición coherente y cohesionada en el otro lado, en los bancos opuestos, es muy importante para gobernar el país. Yo no tiene razón, pero de todos modos es una cosa que ya la dijo Rubalcaba, y es de las pocas cosas que realmente les ha dicho, yo creo que meridianamente claro, es decir, posiblemente el rodillo del PP le puede sobrar casi todos los partidos del arco parlamentario, las decisiones van a ser o sí o sí. Otra cosa es que luego administre bien tanto poder, y en ese periodo que lo puede marcar más o menos la gestión y la crisis, en este binomio, pues el PSOE tiene un plazo de tiempo sin tanta angustia para de alguna forma consolidar ese proyecto y de alguna forma conseguir nuevos líderes que lo necesita, porque incluso Carme Chacón no deja de ser una persona del equipo de Zapatero, está unida siempre al zapaterismo. Sí, bueno, pero es que tampoco no tienen mucho más, ¿eh? Esa parece la realidad. De todas formas, de Caldera. Solo un apunte. Igual le pueden dar una oportunidad a Caldera. Sí. Un apunte solo. Si el PP aplica el rodillo, que tiene diputados suficientes para hacerlo, y tiene toda la legitimidad del mundo,
pero desde mi punto de vista cometería una gravísima equivocación en la situación actual del país. Yo creo que el talante de Rajoy no es el del rodillo, al contrario, claro, pues yo creo que él siempre se ha destacado por su capacidad de diálogo y todos los mensajes que ha lanzado desde la noche electoral es que quiere contar con todo el mundo, que vienen tiempos difíciles, que hay que ser valientes y que todos deben de participar en este proyecto, con lo cual yo creo que él, su estilo no es el del rodillo, sino todo lo contrario. Bueno, mientras los socialistas deciden lo que van a hacer en los próximos meses, Mariano Rajoy, el próximo presidente del Gobierno, está encerrado en su despacho trabajando según lo que indicaba la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal. Eso es lo que decía. Mariano Rajoy será investido presidente el 22 de diciembre. Ese día jurará su cargo en el Palacio de la Zarzuela y se constituirá el nuevo gobierno, tras 2 jornadas de sesiones de investidura en el Congreso de los Diputados. El 23, víspera de Nochebuena, los nuevos ministros celebrarán su primer consejo. Los plazos, pues, no se acortan. La secretaria general del PP ha hecho público un calendario que respeta los tiempos previstos en la legislación. No podía ser de otra manera, dado que la fecha para constituir las Cortes, el 13 de diciembre, era inamovible. Rajoy ha manifestado también a su comité directivo su intención de citar este mismo jueves a los presidentes autonómicos del PP para hablar de déficit y en la misma semana a sindicatos y empresarios para sentar las bases de un nuevo modelo laboral. Lo que no hará de momento será comparecer ante la prensa, pero eso no quiere decir, aclara Cospedal, que no esté trabajando. Y sí creo que es tranquilizador para los españoles que sepan que el que va a ser su presidente del Gobierno desde la propia noche electoral no ha parado de trabajar. Sí creo que es tranquilizador. Igual que creo que es tranquilizador para los mercados el hecho de que Rajoy haya mantenido conversaciones desde el día siguiente a las elecciones con los líderes europeos. Y mientras el traspaso de poderes sigue su curso, Soraya Sáenz de Santamaría y Ramón Jáuregui continúan con sus reuniones y los comisionados del PP recopilan datos de técnicos de los ministerios sobre su situación presupuestaria. Bueno, se respetan los tiempos, como vemos, nos informaban acerca del calendario. El 22 de diciembre es la toma de posesión, entiendo que el 23 la primera reunión del Consejo de Ministros. Rajoy está trabajando, esta misma mañana se reunía con el vicepresidente de la Comisión Europea, que por cierto le ha dado su apoyo a su reforma laboral. Esto era lo que decía el vicepresidente de la Comisión. Por ganar en contra de la crisis. Me gusta mucho su posición sobre el déficit. Como comisaria de Industria me gusta mucho su propuesta por las pymes, la propuesta del Partido Popular de España, que es parecida a la propuesta de la Comisión Europea. Bueno, me gustaría saber vuestra opinión, porque bueno, estos últimos días ha habido muchos comentarios acerca de si no se sabía lo que quería hacer Rajoy, si no decía nada, si por qué no hablaba, por qué no daba una rueda de prensa, que no había dicho nada desde el 20N. ¿Creéis que está haciendo lo correcto? Es decir, que centrarse en un silencio, dejar a lo mejor a su secretaria general que hable. Me imagino qué pasaría si Rajoy empieza a manifestar lo que quiere hacer y a decir que ya quiere estar en la Moncloa, que vayan desalojando. O sea, ¿qué dirían? Yo creo que se le echaría encima toda la opinión pública porque, oiga, usted tranquilícese, siga los plazos. Luego, tiene que respetar los plazos. Es que no existe otra posibilidad más que respetar los plazos. Están ahí. A todos nos gustaría, y yo fui el primero que dije, el día 21 tiene que ya poner sobre la mesa lo que se va a hacer. Claro, diréis que si lo pone, los machacan, ¿ya? Me parece que sería una reacción extraña. Yo creo que... No, pero aparte hay un dato, un elemento clave en este comportamiento de Rajoy, que a mí me parece que ha sido correcto, porque los plazos legales son los que son, ¿no? Y por otra parte, él, si no él, a través de sus colaboradores más cercanos, dijo que antes de saber el estado de la cuestión, cómo está el enfermo, que es el país, y cuál es la situación de las cuentas públicas, no se puede hacer un plan programático para sacar a este país de la crisis, lo cual me parece elemental, porque esto es lo que hacemos en cualquier familia.
Sí. Hasta De saber todos el estado modos, hay una cosa que realmente me llama mucho la atención y que yo, si fuese Rajoy, llamaría la atención a Cospedal. Recuerda eso de excusatio non petita, accusatio manifiesta, tanto empeño en decirnos que el señor Rajoy trabaja, pues por descontado. ¿O es que las sospechas de que no trabaja? Se dice que no. Realmente ese silencio, tú dices de que... Si no lo dices, no desmientes. Si Pero lo tú no dices, sabes si lo dice porque le han preguntado. Normalmente ya sabes que muchas veces los periodistas preguntan y dicen, ¿por qué dice eso? Pues porque a lo mejor un periodista... La reunión de esta mañana es obviamente el gesto más importante, quiero decir. No solamente está trabajando, sino que, bueno, a mi juicio, humildemente, diría que es un apoyo explícito de la Unión Europea muy importante, porque antes de que asuma el gobierno, la Unión ya le está diciendo, Carla, estás haciéndolo bien, ¿no? Antes de que asuma el gobierno, lo que Bruselas, vía Berlín, vía Merkel, está diciendo, dése prisa que hay que aplicar nuevos recortes. Pero cuando hay que recordar, porque está ahí todas las hemerotecas, que cuando el gobierno de Zapatero aplicó esas reformas, la reforma laboral, todo tipo de reformas, la respuesta de Bruselas fue exactamente la misma que le están diciendo ahora. Eso no significa que sacie los deseos de Bruselas y que 4 días después le diga que son insuficientes. Pero el problema no es saciar los deseos de Bruselas, es resolver la situación del país, porque eso es lo que tiene que hacer. Bruselas tendrá que estar de acuerdo si se resuelve la situación y si se resuelven sus problemas con ellos, pero lo que nosotros queremos es que se resuelvan los problemas de España. Yo creo que es importante transmitir una sensación de seriedad, porque por ejemplo las propuestas que hacía Rubalcaba de si ganaba las elecciones, durante 2 años vamos a pedir una suspensión de la aplicación de los criterios de déficit, provocaban alarma. Yo creo que en este momento se trata de transmitir a las instituciones europeas que este es un gobierno serio que quiere seguir formando parte del núcleo duro de Europa y que va a tomar medidas en ese sentido. Yo creo que la reunión que ha tenido esta mañana con el representante europeo, pues las declaraciones de han sido un aval a esta confianza que está generando. Y yo creo que lo que está haciendo es lo correcto. Rajoy es una persona que se define como un político serio y previsible. Él no es el presidente del gobierno, todavía hay un gobierno en funciones. Hasta que no tome posesión y hasta que no se comunique al rey el nuevo gobierno, yo creo que lo correcto es eso, seguir trabajando en su despacho, pero no hacer declaraciones todos los días a los medios anunciando qué va a hacer como presidente del gobierno. Además, habéis visto, salió haciendo declaraciones en un rótulo de ideas, un mate al cambio. No podía decir otra cosa. Estaba perfectamente identificado con su medio ambiente, ¿no? Sí, yo creo que va a necesitar, vamos, él tiene ahora encima de la mesa unos problemas que ya no dependen de su gestión, porque es el gobierno de los mercados, las historias de la deuda, el déficit, acabar con el déficit que viene impuesto de Europa y otros asuntos, y hay problemas que son eminentemente internos. Yo creo que el gran problema y la cuadratura del círculo de Rajoy y de cualquier gobierno en este momento es, por un lado, cumplir con la estabilidad presupuestaria, es decir, el objetivo de déficit, y por otro lado, reactivar la economía y hacer frente al gravísimo problema de paro, sobre todo el paro juvenil. Se lo decía el comisario de Asuntos Económicos hace unos días, que yo, entre todos los avisos o los mensajes que recibió Rajoy, con grandes titulares de prensa, de que Europa estaba esperando que sus medidas, sus planes de ajuste, etcétera, etcétera, creo que el mensaje más pertinente fue el del comisario de Asuntos Económicos. Espero que el nuevo gobierno tome medidas para acabar con esta lacra del paro que tiene España, que es increíble e inconcebible teniendo en cuenta que otros países de nuestro entorno están... ¿Te refieres a Almunia? Perdona, eso es el eslogan... Sí. Almunia, pero Almunia no, podía haber... No, me refiero a Ren, al comisario de Asuntos. Ese ha sido el eslogan de la campaña electoral, precisamente, por el empleo. Sí, pero pues este es Arturo, y es el objetivo fundamental, yo creo que, y lo han dicho siempre, lo que tenemos que conseguir ahora es el empleo. Mi único enemigo es el paro, es que es el objetivo fundamental y único. Sí, pero hay una cosa que es más cerca que las palabras, que es la realidad. Desde que Zapatero hizo la reforma laboral, de que de alguna forma flexibilizó el despido, que es lo que en este momento esencialmente piden los mercados europeos,
el paro aumentó en este país el 21,5%. ¿Por qué una mala reforma? El 21,5%. Hablaremos. ¿Por qué una mala reforma? Es muy fácil, igual que has dicho de que no vale anticiparse a los Pero, acontecimientos. Vamos a esperar a los acontecimientos para ver si la forma que viene ahora pero es desde mucho luego mejor. Ana, lo que sabemos es que esta ha sido una mala reforma. La OCDE pronosticó ayer pronostica un que el 23 paro para el llegará al próximo año, 23% el próximo año. Claro, lo cual ¿Con significa reforma que va o a sin subir. reforma? Con reforma, Sin reforma. y si el paro aumenta, es muy difícil relanzar la economía. Claro. Con lo cual es un poco No, es al la revés. cuadratura del círculo. Es decir, Es la economía la que permite relanzar no se la reactiva, creación por lo de tanto no hay empleo. paro. Había creo que- una viñeta Y- de un y humorista luego- y decía luego, la austeridad es muy cara, porque la austeridad es la que está colapsando el déficit crecimiento público. económico, ¿no? Y luego, claro, es verdad que Rajoy ha prometido, la única cosa para la que sí ha roto totalmente el silencio es que va a hacer cumplir el Pero lo dice déficit. porque el día 9 hay una reunión muy importante pero europea. veremos si puede. Yo creo que en este momento lo más importante, una de las cosas más importantes que hay sobre la mesa es la próxima reunión del día 9, esta cumbre europea, en la que todavía le toca negociar a Zapatero, pero donde debe transmitir ya la posición que se ha comprometido a hacerlo. Yo creo que en este momento esa es la clave, qué acuerdos van a salir de esta reunión y cómo van a afectar al futuro. El problema es que no es lo mismo partir del sótano 23 que del 0 piso, el bajo. En este momento en España estamos en el sótano 23 o 25. Cualquier persona que empiece a hacer algo tiene que subir 25 pisos. Pero es muy importante que la responsabilidad es de quien nos puso en el sótano 25. Bueno. Porque si se hubiese bajado del avión en el sótano 3, hubiésemos estado en otra situación. Sí, pero ahora estamos en el 25. En el 25 están España, está Italia, está Grecia, No, está Portugal, está Irlanda, pido- y realmente no es culpa de los gobiernos os solo. pido Sótano que me 25 dejéis. llegaremos Solo del una paro. cosita, cuando hablas del sótano, que estamos hablando, Jacinto, de empleo, y España no está igual que el resto de los países No, europeos en está en empleo, época está de bonanza. mucho peor. Cierto, Jacinto, por favor, las cifras Nos duplican al Nos resto quedan unos de minutos de Europa. programa y no quiero que nos vayamos sin dedicarle al otro gran tema del día y de la semana, y me imagino que de los días que vienen. El fiscal general considera que hay suficientes indicios para que el Tribunal Supremo investigue la conducta del ministro de Fomento, el ministro en funciones de Fomento, Pepe Blanco, en el caso Campión. El fiscal ha solicitado el nombramiento de un magistrado instructor para investigar si el ministro realizó gestiones en favor del empresario Dorribo. Esta misma mañana también ha declarado en Lugo, ante la jueza instructora del caso, el exdiputado del Bloque Nacionalista Galego, Fernando Blanco. Ayer lo hizo también el exdiputado del Partido Popular, Cobian. En el caso de Pepe Blanco, el ministro en funciones se limitaba a hacer unas muy escuetas declaraciones. Le escuchamos. Reitero mi plena confianza en la justicia y en sus tiempos, y lo único que deseo es que se esclarezca la verdad cuanto antes. Se complica, parece, la trama del caso Campión. Quiero decir, ya ha declarado Cobian, ha declarado Fernando Blanco esta misma mañana, que ha salido pues muy tranquilo y muy confiado de esa declaración. Sin embargo, el secreto del sumario se mantiene. Arturo, ¿cómo ves tú la situación del ministro? Bueno, yo sigo manteniendo mi planteamiento inicial que Guillermo también lo dijo hace un rato, es la presunción de inocencia. Yo sigo manteniendo que hasta que se demuestre que ha cometido un delito, pues hay que respetar eso. Es cierto que los medios de comunicación y todo el mundo ya le está condenando, y ya está diciendo, bueno, pues no tiene nada que hacer, incluso en conversaciones privadas dice, lo tiene muy mal, cuando está actuando la justicia y la fiscalía en este plan es que lo tiene muy mal. Bueno, pues es cierto que todo eso lleva a que políticamente estés ya fuera de juego, estés fuera de juego, con lo cual está claro que el señor ministro de Fomento actual, su futuro ha quedado absolutamente pulverizado desde el punto de vista político, ya suceda lo que suceda dentro del ámbito judicial. ¿Tú también compartes esa opinión? ¿Su carrera está terminada? Yo creo que políticamente el asunto pinta muy mal, ¿no? Otra cosa es desde el punto de vista judicial. El Supremo
tiene ahora 3 opciones: admitir la causa, pedir a la jueza de Lugo más información o archivarla, ¿no? Pase lo que pase, desde el punto de vista político, cuando Blanco, yo no sé si lo debatimos aquí en otra ocasión, decía que no hay caso, yo sostenía que seguramente no hay caso judicial, y ojalá que no lo haya para él, por el bien de él, ¿no? Y además yo creo en la presunción de inocencia, mientras no se demuestre lo contrario, ¿no? Pero políticamente sí que no es presentable, sobre todo teniendo en cuenta además que entre los políticos, y al decir políticos incluyo al señor Blanco y a políticos de otros partidos, lo primero que lanzan a la cara del contrario cuando aparece un caso de estos es que debe dimitir, ¿no? Recordad los casos de la Gürtel y otros casos de corrupciones o corruptelas, donde los contrarios siempre forzaban, presionaban a los presuntamente implicados a que debían dimitir y que debían abandonar el cargo. Entonces, claro, con estos precedentes que ellos mismos implantaron, bueno, creo que la situación desde el punto de vista político pinta muy mal, ¿no? Lo que pasa es que ahora quedan 20 días o 25 días. Ahora no le vale la pena dimitir, ¿no? Y no, yo creo que no va a lograr ya, ni lo va a hacer, ni tampoco se lo van a pedir, ¿no? Yo creo que lo que hemos visto estos días, que es que los fiscales del Tribunal Supremo soliciten por unanimidad investigar a Blanco, desmiente una de las falacias que han utilizado los dirigentes socialistas, que era decir, Dorribo no tiene credibilidad. Muy bien, aquí no estamos hablando ya de la fase de un empresario que hace unas determinadas declaraciones, aquí estamos hablando ya de un informe de la Fiscalía que pide al Supremo que se investigue. Y también al mismo tiempo yo creo que determinados dirigentes como Rubalcaba, como Elena Valenciano, como el propio ministro de Justicia en funciones, deberían pedir disculpas porque acusaron a la jueza de Lugo de que este era un caso electoral y que no era el momento de sacarlo a la luz. Y yo creo que los jueces, su actuación no puede estar sometida a situaciones políticas. Al contrario, un juez no elige un caso, los casos aparecen y él tiene que aplicar la ley. Y con la campaña que han hecho ellos contra esta jueza, yo creo que en este momento, y a la vista de lo que ha decidido la Fiscalía, deberían pedir disculpas a la jueza Estela San José. Jacinto. Yo coincido con Pepe, con Arturo. Yo creo que políticamente, habíamos comentado ya en otro debate, está condenado. O sea, salga bien o salga mal. Luego, yo creo que es bastante complicado demostrar a nivel judicial la responsabilidad en que un primo suyo coja dinero. Otra cosa es que políticamente sea culpable. Parece ser que sí, que se va, que esas 3 opciones que tú planteas, Pepe, que sin IVA, que diga a la jueza que siga investigando, o que nombre un magistrado, un instructor que parece que se va a decantar por este y que se va, que en el fondo, según Pepe Blanco, es lo que desea, poder realmente defenderse, porque parece también un poco miserable, y eso es cierto, que hay una filtración que le condene y él no pueda oficialmente. Yo, sin embargo, ahí sí que no estoy muy de acuerdo con lo que dice el ministro, porque del momento en que Cándido Pumpido, el fiscal general, se inhibe por amistad manifiesta, acogiéndose a, pues yo me imagino que al mismo tiempo que se inhibe, no quiero ser tan ingenuo para pensar que a estas alturas Blanco no sabe exactamente de qué se le acusa y solamente lo saben los medios de comunicación. A su favor, por lo de seguir la información, pues parece que hay distintas versiones de Jorge Dorribo, al menos 3 versiones absolutamente contradictorias, que eso me imagino que ante la duda siempre beneficia. Y como él mismo dice que no existen pruebas evidentes de esa, pues eso también puede jugar, me refiero judicialmente, no políticamente, a favor de Blanco, aunque parece ser que en este último informe entregado por el fiscal del Tribunal Supremo al propio Tribunal Supremo, parece que figuran unos mensajes por móvil que le podrían implicar y hacer la vida más complicada, ¿no? Recibos no creo que existan. Digo, espero que los mensajes por móvil los haya aportado Dorribo, no hayan sido captados por los sistemas de la policía con todos estos temas, ¿no? De todas formas, una cosa, sí. Blanco no se ha aplicado la doctrina Blanco. Dices, él que fue el primero en que cada vez que había la más mínima acusación contra un dirigente político exigía su dimisión, pues cuando le ha tocado no se ha aplicado su propia doctrina. Sí, yo creo que este era un tema que incluso a partir de ahora sería bueno que los políticos empezasen a pensar que no se puede
el evitar o olvidar la presunción de inocencia, no pedir inmediatamente los ceses cuando alguien uno le acusa, porque el acusar es libre. De aquellos hay tres cosas distintas que yo creo que también hay que matizar, porque si no, lo que dice Ana es casi así. Es decir, una cosa es el procesamiento, otra es estar imputado y otra es que los medios de comunicación te imputen. Es decir, del mismo momento, cuando estamos hablando del caso Gürtel, el señor Camps está imputado. Pero el juicio de los medios es inevitable, Jacinto. Pero claro, sí, claro, pero bueno, pero nosotros vamos a intentar decir realmente de cara a la opinión pública, cuando Blanco dice no dimito, no estoy, todo lo que sé lo he leído en los periódicos, nadie tengo ningún tipo de acusación, ¿por qué me tengo que ir? Pero políticamente, para los políticos, es muy rentable acusar al contrario y condenarle a la pena de telediario, que se dice, ¿no? Es decir, ante la opinión pública, por lo menos queda manchado. ¿Qué ha hecho Blanco con Luis Bárcenas, con Jesús Merino, con Gerardo Galeote? Todos ellos dimitieron y todos ellos ahora su caso ha sido archivado y ha sido absuelto. Bueno, y sin embargo fue el primero en exigir la dimisión de todos ellos. Una cosa que decía Jacinto, antes de ser imputado no eran imputados. Claro. Entonces, cuando no eran imputados también se les decía que usted tiene que dejar. Bien, en el momento en que aparece el nombre en el periódico, en alguna cosa, en que aparece que esto es, usted tiene que dimitir. Bueno, colegas, se nos termina el tiempo, lo siento, teníamos poquito ya para dedicarle a este asunto, pero evidentemente seguiremos hablando del caso Campión, seguiremos hablando del futuro gobierno. Ana, muchas gracias por tu participación como siempre. Jacinto, muchas gracias. Pepe, lo mismo, y Arturo, pues hasta pronto, y a todos ustedes, seguiremos, claro que sí. A todos ustedes muchísimas gracias por su atención, les espero pasado mañana, jueves a las 10:30 de la noche en Galicia Opina con los diputados de la Cámara Autonómica. Hasta entonces, que pasen una muy feliz noche, hasta luego.